Tenemos también la sesión número 4, diseño de la documentación para controlar su sistema de gestión. Esta sesión se compone de las siguientes actividades. La actividad 12, control de la información documentada. La actividad 13, auditoría interna. La número 14, no conformidad, acción correctiva, riesgos y oportunidades. La actividad 15, contexto de la organización. La actividad número 16, riesgos y oportunidades. Y la actividad 17, manual para implantar y mejorar la política para la calidad. En este momento revisaremos la actividad 12, control de la información documentada, procedimiento. En relación al control de la información documentada, tenemos que un documento es toda información o hecho fijado o que se registra en cualquier tipo de formato que sirva para comprobar algo. Los documentos se clasifican en documentos de consulta y registros, evidencias. Tenemos que el formato de la documentación, ya sea físico o electrónico, depende de las necesidades de la organización y de lo que sea más práctico. En ocasiones la organización ya tiene definidos lineamientos para realizar actividades, pero estos no se llevan de manera formal, únicamente se comunican verbalmente. Para llevar una gestión más formal es necesario documentar estos lineamientos que han sido establecidos. Una vez se ha definido la documentación necesaria para su sistema de gestión, es necesario asegurarse de que la versión vigente se encuentra disponible en los puntos de uso. La norma requiere información documentada para las directrices y también para los procesos de relación con el cliente, diseño y desarrollo, abastecimientos, producción y provisión del servicio, gestión de los recursos, también la planificación, el liderazgo, el seguimiento, medición, análisis y evaluación y la mejora continua. Toda esta información es pertinente controlarla por medio de procedimientos, manuales, instructivos y demás información documentada que nos permita definir estos lineamientos de manera más formal, teniendo en cuenta que esta documentación nos permite llevar un control más preciso de nuestra gestión. El sistema de gestión de la calidad de la organización requiere incluir la información documentada determinada como necesaria para la norma y también la información documentada que la organización determina como necesaria para lograr esos resultados que han sido planificados en un principio, los cuales están relacionados con su sistema de gestión de la calidad. El contenido de la documentación depende de la descripción que usted desee de las actividades que se realizan en relación a los puntos de referencia de la norma y también este contenido debe ser establecido de tal manera que sea entendido por el personal que hará uso de esta información documentada. En relación a la creación y actualización de la información documentada, es importante tener en cuenta que al crear y actualizar la información documentada, su organización debe asegurarse de el formato, la identificación y descripción apropiadas. El formato haciendo referencia a si se encuentra disponible en electrónico o físico y también la versión, el tipo de letra, entre otros puntos que se consideren aplicar a la documentación. En relación a la identificación se debe tener en cuenta la codificación que le aplica, el tipo de versión, la fecha de la versión, entre otros puntos, así como también el autor, quién ha sido la persona que lo creó, quién lo aprueba, y la descripción apropiada, teniendo en cuenta que contenga toda la información necesaria y se identifique de manera correcta. También debe asegurarse la organización de que se realice la revisión y aprobación correspondientes por parte del personal pertinente. La información documentada de su organización requiere ser adecuada para su uso, es decir, que contribuya a una adecuada realización de las actividades. También debe estar disponible para el personal pertinente en el formato que aplique y además debe cumplir con los lineamientos establecidos para su mantenimiento, teniendo en cuenta que se debe llevar un control para que la información se mantenga en un estado adecuado y actualizada en los puntos de uso. En relación a la información documentada, su organización necesita controlar los siguientes puntos: la distribución, acceso, recuperación y uso. Es decir, que se entregue al personal pertinente, que estos puedan ingresar a esta información y de igual manera que esté disponible para ser usada. El almacenamiento y la preservación, teniendo en cuenta que debe estar almacenada en un punto que sea asequible al personal que la necesita y debe mantenerse en buenas condiciones para su uso. El control de cambios, por ejemplo, el control de la versión, teniendo en cuenta que siempre se debe tener disponible la versión vigente. Y finalmente, la conservación y disposición. Hacemos referencia tanto a la información documentada de origen interno, que es aquella generada por la organización, así como también la información documentada de origen externo, que de una u otra manera tiene relación directa con su sistema de gestión,
Pueden ser las normativas, requisitos del cliente, entre otra documentación que pertenezca a un tercero, pero que esté involucrada en el desarrollo de sus actividades. Tenemos que, para cumplir con mayor precisión los puntos de referencia establecidos por la norma, usted puede crear un procedimiento que permita asegurar el control sobre la creación, la identificación, la aprobación, distribución, utilización y también la actualización de los documentos y registros, tanto internos como externos, utilizados en su sistema de gestión. Los siguientes formatos también contribuyen a la implantación de estos lineamientos establecidos en el procedimiento. Este procedimiento requiere contemplar la información que se describe en los apartados de curso y guía de esta actividad. El procedimiento para control de la información documentada debe tener al menos los siguientes puntos: un historial de modificaciones, el objeto, alcance y usuarios, qué propósito tiene el documento y a qué personal de la organización le aplica. Documentos de referencia, si algún documento está relacionado con este procedimiento. El control de los documentos internos, que se divide en formato de los documentos, la presentación que debe tener, la aprobación de los documentos, es decir, quién es la persona responsable de revisar, aprobar la documentación, la publicación, distribución de documentos y retiro de documentos obsoletos, teniendo en cuenta que se deben aplicar los lineamientos para la documentación que ya no estará en uso y también para la entrega de la documentación vigente. La actualización de los documentos, es decir, qué lineamientos se aplican en relación a la información documentada. El control de los registros, es decir, qué puntos aplican para llevar un adecuado control de la evidencia de la implantación de nuestro sistema de gestión. También el control que se debe llevar para los documentos externos, la gestión de los registros guardados con base a este documento, qué documentos están relacionados, ya sean documentos de consulta o registros, y también la validez y gestión de los documentos, hasta qué momento es válido este documento y quién es la persona responsable del mismo. Para realizar una identificación más precisa y más personalizada de su documentación, usted puede agregar el logotipo de la organización en el encabezado del documento. En relación a los formatos, tenemos una lista que comprenda la información relacionada con todos los documentos, ya sean internos o externos, que conforman su sistema de gestión de la calidad, así como también un control de distribución que permita mantener evidencia de la entrega de la información documentada vigente a todo el personal que la requiere para su uso. En pantalla tenemos un ejemplo que nos podría servir como un formato para controlar la información documentada. Tenemos que contiene el número, que hace referencia al consecutivo del documento. En el campo de datos del documento encontramos la norma, hace referencia al número de la cláusula a la cual se está dando cumplimiento con ese documento. El requisito asociado hace referencia al nombre de la cláusula. El código corresponde al código que le asignemos al documento. El nombre del documento que se asigna. La versión hace referencia al número de versión del documento, puede ser 0 o 1 según aplique los cambios que se hayan realizado. La fecha corresponde a la fecha de creación de esa versión. El medio de soporte o almacenamiento, ya sea en electrónico o en físico. El tiempo de retención, que aplica únicamente a los registros o evidencias. De igual manera, el tiempo de archivo muerto, y la disposición final, que también aplica únicamente a los registros o evidencias, indicando si corresponde a la destrucción en caso de que la evidencia se encuentre en físico. Finalmente encontramos el campo de responsables para de esta manera asignar a quien corresponde almacenar y mantener disponible la documentación que se va a enlistar en este formato. Tenemos que en la parte superior vamos a registrar los documentos de origen interno y en la parte inferior podemos registrar los documentos de origen externo. De esta manera llevaremos el control de toda la documentación que conforma nuestro sistema de gestión. En relación al formato de control de distribución de documentos, tenemos aquí un ejemplo. Cuando realizamos la entrega de la documentación, podemos asignar aquí el código del documento que estamos entregando, el título del documento para identificar qué documento es el que se entrega, la versión del documento del cual se está realizando la entrega, la fecha, el destinatario, es decir, a qué personal se lo estamos entregando. En caso de que la entrega o distribución sea a un externo, a un tercero, aquí se indica cuál es el motivo y aquí se registra la firma del responsable. Esta es una manera de llevar el control de la distribución de los documentos. Esta también se puede hacer por medio de correo electrónico. El punto está en que verifiquemos que el personal pertinente tiene la versión vigente de la documentación. Todos los documentos que conforman el sistema de gestión deben controlarse con base en los lineamientos establecidos en este procedimiento, el cual está directamente relacionado con los puntos de referencia establecidos en la norma.
Si usted ha contratado un servicio de asesoría integral, recibirá una propuesta de este documento. Una vez usted reciba la propuesta, debe revisarla, ajustarla si es necesario y difundirla con el personal pertinente.